Bien, amados, Dios le bendiga, sean bendecidos, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes, en el glorioso nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy vamos a iniciar un mensaje que se titula ¿Ser cristiano o no ser cristiano en este tiempo de hoy? ¿Qué es ser cristiano? ¿Y qué no es ser cristiano? Eso es lo que vamos a hoy día hablar. ¿Qué es ser cristiano? ¿Y qué no es ser un cristiano? ¿Verdad? ¿A quién se le llamó cristiano en la Biblia? ¿Será a los judíos o será a los gentiles en este tiempo presente? Pregunta. ¿A quiénes fueron que se le llamaron por primera vez cristianos? ¿Será a los judíos o será a los gentiles hoy en día que somos la iglesia y el cuerpo de Cristo? ¿Qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano? Lo vamos a hablar hoy en día. Vamos a hablar de este tema y voy a dividir el mensaje en parte 1, parte 2, parte 3, así sucesivamente. Amén. Voy a iniciar el mensaje con una introducción. Y la introducción la voy a iniciar con las iglesias judías, con las primeras iglesias judías. Y después voy a ir con las iglesias de los gentiles. Cuando termine la introducción, la iglesia judía y las iglesias de los gentiles, que somos nosotros hoy en día, la iglesia de los gentiles, empiezo el mensaje. ¿Qué es ser cristiano? ¿Y qué no es ser un cristiano? Todo va a ser para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. No se me sienta mal porque el tema va a ser de gran edificación. Amén. Para la gloria del Señor. Bien, vamos a iniciar el mensaje. Vamos a ir un momentito al libro de Levítico. Vamos a pasar a los libros judíos. En los libros judíos en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, 44 dice, Levítico 11, 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros pues por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no te contamines vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí vemos Dios dándole advertencia. Aquí vemos a Dios hablando con Israel. Con Israel. Entonces, cuando Dios llama a Israel, Dios le habla a Israel y la saca. Dios saca a Israel de las manos de los hechiceros, de los encantadores y hechiceros, porque Israel estaba bajo el yugo de esclavitud. Dios siempre ha escogido y ha seleccionado a Israel como la niña de los ojos de Cristo. La niña de los ojos de Cristo. La amada, la querida, la seleccionada por Dios. Pero Dios llama a Israel porque la ve en un cautiverio. Estoy en la introducción del mensaje, porque ya mismo quiero ir de lleno. ¿Qué es ser cristiano? ¿Y qué no es ser cristiano? Y el tema va a estar muy interesante para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué es ser cristiano? Ese es el tema de hoy. Vamos para la introducción. Dios pudo haber llamado otras naciones que no sea Israel. Sí, porque habían otras grandes naciones también que Dios pudo haber llamado. Sin embargo, una mirada de fe es la que pudo salvar al pecador. Una mirada de Dios a Israel. Dios vio a Israel en la esclavitud, en las manos de aquellos hombres que tenían amajado y atado con la hechicería, con la magia, con la brujería, tenían atado en una esclavitud a Israel. Y Dios quiso sacar de la esclavitud a Israel por medio de Moisés, por medio de Moisés y la ley de Moisés. Dios aquí le está leyendo la cartilla, lo que llamamos leyendo de la cartilla a Israel. Y le dice Dios a Israel, yo te saco a ti de la esclavitud por medio de Moisés
y yo te hago santo. Aquí Dios le estaba diciendo a Israel, yo soy Jehová Dios santo. Y yo tengo capacidad para hacerlos santos a ustedes. Y la santidad viene de mí. Y ustedes seréis santos, ustedes serán santos, porque yo soy santo. Y número 2, porque yo soy el que tengo capacidad y autoridad para hacerlos santos a ustedes, separarlos a ustedes. Así que no te contaminen con otros dioses, con otros animales, sean santos, manténgase conmigo, porque la santidad viene de mí. Así se lo dijo clarito. ¿Ve? Israel fuera de Dios no es nada. Igual nosotros los gentiles. Fuera de Dios tampoco nunca fuimos nada. Ok, vamos a ir ahora al libro de los Hechos. Perdona lo poco, ¿sabes? Porque yo puedo abundar más, pero es que no me conviene. No me conviene porque me canso mucho. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y también el capítulo 2. Estoy en la introducción, no te preocupes, porque quiero ir ya mismo, estoy entusiasmado por ir al tema, que viene siendo qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano, pero estoy en las iglesias judías primero. Entonces, amén. En el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, habla de las iglesias judías. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 en adelante, había muchas iglesias judías, no gentiles. Pero en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4 hasta el 8, versículo 4 hasta el 8, los discípulos aquí estaban recordando y están narrando y recordando cuando Jesús antes de morir y antes de ascender al Padre, les había dicho y hablado acerca de una promesa. Que ellos se acordaran de la promesa que Jesús le iba a dar cuando Jesús ascienda al Padre y esté con el Padre. ¿Ve? Entonces ellos, los judíos, estaban esperando una promesa. Y no solamente una, estaban esperando muchas cosas que vamos a ir poco a poco a estudiarlas y aprenderlas. Pero entre muchas cosas que ellos estaban esperando, una de ellas era una promesa. ¿En qué se basa esa promesa? Eso está en el versículo 4. Vamos para el versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, le mandó que se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciéndole a Jesús: ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Hablando del tiempo de los judíos. ¿Ve? Tiempo, dispersación de los judíos. Y les dijo: no nos toca a ustedes saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su potestad, porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Ahora, escúchame bien. La promesa era el Espíritu Santo. La promesa era los dones espirituales que recibieron estas iglesias de Pentecostés. Primero, el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ve, escuchen, no se me distraigan, oigan, no se me distraigan, oyen bien, escucha bien. Primero, aleluya, el Espíritu Santo. Segundo, los dones espirituales sobre la iglesia. En estas iglesias, eran llamados iglesias. Aquí estaban reunidos los 120. Estos 120 que habla el capítulo 2, escuchen bien, presten atención. Estos 120 que habla el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, era el producto y el resultado de la predicación de Jesús, de la predicación de los 12 apóstoles y la predicación de Juan el Bautista y de Pedro también. Por lo menos Juan el Bautista no hizo mucho
lo que hizo es abrir camino a Jesús. Lo que Juan el Bautista hizo es abrir camino a Jesús, preparar el camino a Jesús y anunciar el bautismo. Pero de todas maneras, los 120 que estaban aquí reunidos, el resultado de estas iglesias eran por la predicación de los 12 apóstoles judíos y la predicación de Jesús y la predicación de Pedro también. ¿Ok? Estas iglesias que había aquí se componían de Jerusalén, de Samaria y de Judea. Quiero que lo sepan bien porque estoy trazando, les estoy enseñando a ustedes a trazar, a dispensar. No es que muchos de ustedes, de nosotros, la iglesia, estemos en la congregación y de momento sintamos una profecía. Ay, el Señor me está revelando, hermano. Mira lo que hacían estas iglesias. Vamos a seguir lo que estas iglesias hacían, hermano. Porque aquí no había gentiles. Aquí en estas iglesias no había gentiles. Estaban compuestos de judíos. Y estaba Judea, Samaria y Jerusalén. Eran iglesias de los judíos. Nosotros, la iglesia de hoy en día, tristemente y lamentablemente, con todo el respeto, mis amados hermanos, con todo mi amor y mi respeto hacia usted, no tengo intención de ofenderlo, con todo mi amor. Nosotros, la iglesia de hoy en día, no somos pentecosteses. No trascendimos de estas iglesias, porque nosotros los gentiles todavía no estamos participando de estas iglesias. La promesa eran para los judíos. Esta promesa eran para los judíos. Amén. Quiero que lo sepan bien. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ir ahora al capítulo 2 un momentito, si me hacen el favor. Bien, escúchame bien. Presten atención. En estas iglesias, ¿por qué se reunían estas iglesias y qué esperaban? ¿Por qué se reunían estas iglesias y qué estas iglesias judías de Pentecostés, qué ellos esperaban? Número 1, esperaban la señal y la profecía del profeta Joel. Repito, ellos se estaban reuniendo para alabar a Dios, glorificar el nombre de Jesús, para recibir el Espíritu Santo, para recibir los dones espirituales, tanto los apóstoles como también la congregación de los 120 de la iglesia que eran judías, y también ellos estaban esperando la señal y la profecía del profeta Joel. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 17. No te preocupes que vamos a ir un poquitito más adelante a lo que es ser cristiano y qué no es ser cristiano. Yo también estoy deseando ir también a eso, que lo vamos a hablar. Capítulo 2, versículo 17, dice, del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré en mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Todo esto de milagros, señales y prodigios era para Israel. Israel, la iglesia de Pentecostés, que era una iglesia judía bajo el sistema de la ley, ellos estaban esperando esa promesa por el profeta Joel. Ya se cumplió. Ya se cumplió. ¿Ven? Ya se cumplió. Ahora, hay que tener cuidado que bajo las profecías, sueños, visiones, que hoy en día, en esta dispensación presente, hoy en día, la iglesia de hoy en día, tenemos. ¿Ves? Tenemos. Mira, hermano, escúchame bien, voy a lanzar una profecía. Dice el Señor. Mira lo que dice el libro de Joel. Y también lo confirma el libro de los Hechos en el día de Pentecostés. Vuestros hijos profetizarán, vuestros hijos. Se está cumpliendo, hermano. Hoy en día nosotros recibimos esta promesa. Escúchame, hermano, escúchame. Esta promesa la esperaban los judíos. Ya la recibieron. Esta promesa estaba para los judíos. De que hoy en día hay visiones, hay sueños, sí, yo lo entiendo. Pablo tuvo visión. Ananías tuvo visión en el libro de los Hechos, sí.
¿Hasta dónde llegan esos sueños y visiones? Porque hay que tener cuidado con los sueños y las visiones, porque hoy en día hay visiones y sueños y profecías. Ay, el 17 de septiembre va a pasar aquello. Ay, el 18 de aquel, del mes que aquello va a pasar. Y hay que tener cuidado. ¿Estará vigente esas visiones? ¿Estará vigente para los gentiles ese tipo de visiones y sueños y profecías? El 14 del mes esto va a pasar. ¿Estará vigente? Eso lo vamos a ver poco a poco, más adelante. No ahora, pero más adelante cuando lleguemos a una sección de la visión de Pablo en los lugares celestiales. Ay, me arrebató fui arrebatado al tercer cielo y tuve una visión. Más adelante vamos a hablar un poquitito de eso. Cuando iniciemos el mensaje, ¿qué es ser cristiano? Y cuando iniciemos el mensaje, ¿qué no es ser cristiano? Ya mismo vamos a ir, ya mismo vamos a ir. Bien, vamos a ir ahora a la iglesia. ¿De dónde sale la palabra cristiano? ¿De dónde sale la palabra cristiano? Esto es bien importante. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, Hechos de los Apóstoles 11:26. Hechos de los Apóstoles 11:26. Hechos de los Apóstoles 11:26. 11:26 dice: y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En Antioquía se le llamó por primera vez a los gentiles, que somos nosotros hoy en día cristianos. Ahora escúchame bien, ven acá. Mira, escúchame bien, presten atención. Los judíos no son cristianos. Los judíos no eran llamados cristianos. Los judíos que trascendieron de Israel del tiempo antiguo eran pueblo, eran naciones, eran pueblo y naciones. Aquí se le llamó la iglesia, sí, iglesia, que era formada por Jesucristo. ¿Ve? El cuerpo de Cristo se desarrolla y viene por Jesucristo. Jesucristo mismo es el que le da forma al cuerpo de Cristo por creer en Cristo. Las primeras iglesias que existieron aquí eran las iglesias judías. Jerusalén, Judea y Samaria. No eran los gentiles. Nosotros no somos pentecosteses. Más adelante, después del llamado de Pablo, presten atención. Oye, escucha bien, hermano. A mí me gusta que tú prestes atención y oigas bien y estudies y evalúes y disiernas. A mí no me molesta. A mí no me molesta que tú me evalúes, me disiernas, que tú tengas una Biblia y tú vayas estudiando y evaluando. Yo oigo, yo te hablo a ti y tú oyes y examinas. Créeme que a mí no me molesta para nada. A mí me encanta, me fascina, porque yo estoy haciendo lo mejor posible para enseñarte a ustedes y educarlos a ustedes, ¿me entiendes? Después del llamado de Pablo, en el capítulo 9, después del llamado de Pablo, capítulo 9 en adelante, empieza el llamado de Pablo para los gentiles. El misterio oculto, nunca antes revelado, que Dios le revela a Pablo para presentarle un mensaje especial para los gentiles, que los gentiles van a ser salvos por fe y no por la obra de la ley de Moisés. De ahí en adelante, todos los gentiles que habían ahí, aquí habían gentiles, judíos, griegos, habían griegos, pero los gentiles que habían aquí en este tiempo de los libros de los Hechos no estaban lejos de la enseñanza de Jesús, lejos de la enseñanza de los judíos, lejos, no eran parte de Israel, no eran parte de Israel. Cuando muchos gentiles, que eran llamados gentiles proselitos es gentiles que no forman parte de Israel, están separados de Israel, están lejos, como forasteros, como deambulantes. Pablo, al llevar la palabra, los gentiles glorificaron a Dios, oyeron el mensaje. Entonces, del llamado de Pablo en adelante, que es el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles en adelante, seguían habiendo iglesias judías. Todavía habían iglesias judías todavía. Pero del llamado de Pablo en adelante, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles en adelante, todos los gentiles que estaban ahí oyeron el mensaje de Pablo, lo aceptaron, glorificaron a Dios y aceptaron el mensaje de Pablo. Entonces poco a poco se fue formando la iglesia del cuerpo de Cristo, pero para los gentiles. La iglesia del cuerpo de Cristo, pero en cuanto a los gentiles. Ve que somos nosotros en el llamado de Pablo el apóstol.
a los gentiles. Y se le llamó por primera vez en Antioquía, se le llamó cristiano. Nosotros somos cristianos. ¿Ves? Cristianos porque fuimos salvos por fe, por medio de Jesucristo, y también cuando Dios llama a Pablo en un tiempo distinto. Somos llamados cristianos por la fe. ¿Ves? Los judíos no eran llamados cristianos, somos nosotros. Entonces de ahí sale la palabra cristianismo, cristiano, del mensaje de llamamiento de Pablo para los gentiles mediante un llamamiento y una aceptación de fe, no bajo las obras de la ley de Moisés. Quiero que lo sepan, de ahí en adelante nace cristiano, que somos nosotros. Vamos ahora al mensaje. ¿Qué no es ser cristiano? Ahora sí, taratatán, taratatán, parabapapam, pam. Ahora sí se acercó el mensaje. Taratatán. ¿Qué no es ser cristiano? Vamos a empezar con qué no es ser cristiano y después terminamos qué es ser cristiano. Pasen a la parte 3. Pasen a la otra parte porque ahí vamos a iniciar qué no es ser cristiano y después vamos a ir qué es ser cristiano. Pasen a la otra parte. Vamos a cortarlo un momentito. Vamos a cortarlo. Espérate que yo hice... Vamos